Entonces dice, responda a las preguntas 29 y 30 de acuerdo con la siguiente información. Hoy toca prender la cámara. No, no, yo nunca les pido que prendan cámara. Yo pues porque quiero, porque como es sábado y estoy contento y prendo la cámara. También porque la mayoría aquí nunca me ve, entonces, pues para que al menos sepan quién es el que les habla. Bien. Sí, es por eso, pero yo nunca les pido que pidan eso. Obviamente, si quieren, pues adelante, pero o sea, no es obligación. ¿Listo? Saben que aquí nada es obligatorio. Perfecto. Sí, yo sé que algunos de ustedes están como, cuando yo empecé a dar clases, me preguntaban mucho eso, si toca prender la cámara, porque en el colegio los tienen bastante psicoseados con eso de que si no prenden cámara, el profesor no hace nada, hasta que todo el mundo no prenda la cámara. Y sí, hace varios meses tuve la oportunidad pues, de ir a un colegio a dar clases, porque los estudiantes estaban en mi pre-ITFES y me recomendaron. Y literalmente le exigieron al rector que me contrataran para dar clases. Y sí, las primeras clases fueron como, o sea, yo estaba dando clases y todo el mundo me preguntaba, profe, ¿y la cámara hay que prenderla? Y yo pues no sé, los tienen aquí súper traumados con eso de la cámara. Pero no, pienso que no debe ser obligación para nadie. Bien. Bueno, ahora sí empecemos. Yo voy a ir leyendo y les voy a ir explicando cosas, ¿ok? Ustedes me van siguiendo. Entonces dice, Fray Pedro de Aguado fue un misionero español que vivió en el Nuevo Reino de Granada entre 1560 y 1590, aproximadamente. Se le atribuye la autoría de la recopilación historial, un extenso compendio de crónicas en donde se refieren los hechos de la temprana colonización española en los actuales territorios de Colombia y Venezuela. Bien. Entonces, ojo con eso, son crónicas. Están diciendo que Fray Pedro estuvo comandando esto de la colonización. Cuando se dio el descubrimiento, luego viene la conquista y luego colonización. Entonces, en la colonización, pues se hicieron muchas crónicas. Estos tipos eran los que escribían todo lo que iba pasando. Una crónica son unos textos en donde todo se narra según la perspectiva del autor, o sea, en primera persona, ¿ok? Por ejemplo, el jueves 29 de enero estaba con mi mamá, era un día soleado, todo era bonito. Entonces, eso es una crónica. Un texto en donde el narrador, bueno, el autor cuenta todo según su punto de vista. Entonces, esos cronistas eran súper importantes en estas épocas porque gracias a ellos que tenemos información sobre lo que pasó, sobre cómo ellos veían el mundo en ese tiempo. Entonces, Fray Pedro fue uno de esos. Hacía crónicas, o sea, hacía los textos según lo que él vivía, según lo que él creía, según lo que hacía, siempre desde su punto de vista. Bien. Obviamente, las crónicas a veces tienen sesgos y de eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, hasta ahí. Eso es lo que quiere decir. Ahora dice, las narraciones de la recopilación giran alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en sus territorios del Nuevo Mundo. Ahí entre comillas, Nuevo Mundo. O sea, América. Del sometimiento de sus pobladores ancestrales y subsiguiente fundación de las ciudades coloniales, ofreciendo por lo general descripciones de las sociedades indígenas y su entorno cultural y su entorno natural. En el relato de las campañas del capitán Galarza y sus soldados en los actuales territorios del Tolima, Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Ok. Olis, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un concurso. De que el último que llegue o los que lleguen tarde les toca prender la cámara. Entonces, te toca, Alejandra. Sí, claro. Y Alejandra no me cree nada. Ok, bueno, sigamos. Entonces, bueno, explicando esa parte, dice que esa recopilación trata sobre todo lo que se vivió
cuando llegaron a los territorios de América, cómo sometieron a los pobladores, a los indígenas, y luego cómo se fundaron estas ciudades, cómo colonizaron, cómo se dio esta migración de Europa a América. Entonces, toda esa información la tenemos gracias en parte, a los que hacían esas crónicas, porque pues ellos eran los que escribían absolutamente todo, cómo pasó, qué fue lo que veían. Eran como tener como los camarógrafos, que ellos van grabando todo lo que ven, pero esta vez escribiendo, porque obviamente no habían cámaras. Samu, préndela tú también, si quieren ver a Samu. Ok, entonces fíjense, en este caso se refería a los indios de la siguiente forma. Dice, son estos indios de Ibagué, grandes carniceros de carne humana y de cualquier otra carne. Tienen algodón, aunque poco, de que hacen algunas mantas para su vestir. Las indias son muy feas y traen en la cabeza unos bonetes de venado con los que aprietan y hacen los caballos. No hay, no hay entre ellos caciques como otros indios, mas son mandados de algunos indios principales que entre ellos hay, a los cuales obedecen cuando les parece y les da gusto. Es tierra muy áspera y fragosa en la que estos indios habitan, y todas sierras peladas. Entonces, fíjate, eso es lo que escribía en la crónica. Y ahí está describiendo lo que él veía de los indios. Decía que las indias son feas, que pues no había cacique, no había orden, nadie mandaba, la gente hace lo que quisiera, que llevaban en sus cabezas unas cosas raras. Entonces, esa es la forma en que él veía eso. Bien, en que él veía eso. Queremos ver su bello rostro. Claro, como les decía, es que en estas crónicas hay estos sesgos. Sesgos quiere decir como que no ves las cosas, pero según tu punto de vista, según tu punto de vista personal, según lo que tú has vivido y no según lo que en realidad es. ¿Ok? Porque claro, es como nosotros que decimos que todos los chinos son iguales. Obviamente, y para ellos todos son diferentes. Solamente que nosotros traemos este sesgo porque para nosotros lo que es eh, un ser humano, ya tenemos como cómo debería ser en base a lo que nosotros vivimos. Pero si te vas a la China, pues vas a ver que todos son iguales porque es la primera, no estás acostumbrado a esos rasgos. Entonces, este, esos son sesgos. También, miren lo que dice, que las indias son feas. Pues porque, claro, él está acostumbrado, él tiene otros estereotipos desde su tierra. En España los rasgos de las mujeres son totalmente diferentes. De igual manera, lo que se considera bonito o feo. Entonces, claro, al venir a esta nueva tierra donde las indias tienen diferentes rasgos, diferentes cuerpos, pues va de, no, pues que son súper feas para él, ¿ok? Y eso es lo que él escribe. Por eso es una crónica, porque escribe las cosas según lo que él ve. Obviamente, si de pronto esto lo hubiese escrito un indio, sería totalmente diferente. Si lo hubiese escrito un indio. Pero como lo escribió Fray Pedro, que era pues un colonizador, va a traer obviamente estos sesgos. ¿Okay? Sí, esto me recuerda también, esto me recuerdan también a Hitler. Estoy seguro que han escuchado, ¿no? De Hitler, que él quería promover esta raza aria, bueno, esta raza perfecta de alemanes con ojos azules, cabello rubio, de 2 metros. Y fíjense cómo era Hitler. Voy a ver si una foto. Miren miren este bollo. Así como el chico que se pone exigente en las fiestas, que si no van chicas bonitas, él no va. Este es el mismo Hitler. Entonces, fíjense. Y él dice que promoviendo una raza perfecta y mírenle el bigotico que tiene. Entonces, esos son sesgos, ¿ok? Sesgos son estas ideas que uno tiene que no le permiten ver a uno las cosas bien, sino
que está sesgado por lo que uno cree, por la ideología que uno tiene. Bien. ¿Y por qué hablaba de la raza perfecta si ni era rubio? Pues sí, porque así es la gente. Sí, así es la gente. Entonces, claro, dice que rubios, ojos azules, de 2 metros y era súper pequeño. Si buscamos la estatura, medía 1,75. Fíjense. Entonces, sí, así es la historia. Terrible. Entonces, lo mismo pasa con esto, ¿ok? Con las crónicas. En las crónicas el autor escribe las cosas según lo que él ve, porque siempre en primera persona. Por ejemplo, yo vi que las indias eran así, vi esto otro, y obviamente ahí quedan claros los sesgos que tenía. Entonces, así es como él describe lo que él vio cuando estaba en este proceso de colonización. Listo, siguiente. Ahora dice, en su estudio Los indios medievales de Fray Pedro Aguado, el historiador Jaime Humberto Borja sostuvo que la recopilación historial no puede ser tomada como una fuente fiable para el conocimiento de los eventos históricos. Ante todo, debe asumirse como un texto que respondía ideológica y culturalmente a una tradición europea, que poco tenía que ver con el mundo que pretendía representar. Vale, hasta ahí. Hablemos hasta ahí porque es interesante eso. Dice, en otro estudio, Los indios medievales de Fray Pedro de Aguado, este historiador Jaime Humberto Borja dice que eso que decía Fray Pedro no puede ser tomado como una fuente fiable para describir los hechos. O sea, si nosotros queremos conocer el mundo como era antes, bueno, como era antes América, como era en la conquista y la colonización, no podemos seguirnos de lo que dice Fray Pedro, porque si ya nos dimos cuenta de que tiene muchos sesgos, de que todo lo que él dice está bastante afectado por su ideología, por lo que él piensa que es correcto y también por lo que él ha vivido en Europa. Entonces, todo lo que él dice puede ser tomado pues como referencia de cómo se pensaba, cómo pensaban los españoles o los europeos. Para eso sí sirve, como para saber cómo veían el mundo los españoles, pero no como una referencia fiable para describir el mundo americano como realmente es. Entonces, eso es lo que dice Jaime Humberto, de que esa no puede, si nosotros queremos conocer cómo eran realmente los hechos, porque fíjense, por ejemplo, Fray Pedro dice que son carniceros de carne humana y de cualquier otra carne. O sea, según Fray Pedro, esos indios eran súper malos, comían carne humana, pero no se sabe si realmente eso era un ritual. Bueno, hoy en día se conoce de que muchos de estas culturas indígenas hacían sacrificios porque creían en los dioses y hacían este tipo de ofrendas para la tierra, la salud, la lluvia y todo eso. Entonces, él está diciendo eso según su punto de vista, según lo que porque para él eso es carnicería, eso es un acto atroz. Pero para los indios, no realmente es así. Para los indios puede ser algo cultural, algo pues, eh, algo que está en su tradición, ¿vale? Entonces, bueno, contexto de lo que hablan. Estábamos hablando que los que llegan tarde tienen que prender la cámara. Entonces, te toca, Yaela. No, mentira. Bueno, dice ni modo. Pues sí. Bueno, entonces eso es lo que dice Jaime Humberto. Fíjense que es otro historiador. Ahora dice, bueno, ¿por dónde iba? Mm, Representar, listo. El del indígena y su entorno natural. Frente a descripciones como la que acabamos de citar, afirma Borja que el de Aguado es un indio retórico, que surge de una realidad textual y no de una realidad aprendida por la experiencia. Además, la construcción narrativa del indio de la crónica de Aguado
reúne imágenes conocidas por la tradición cristiana y los imaginarios bíblicos, el canibalismo, las exacerbadas costumbres y la fiereza de sus armas. Entonces, fíjense lo que dice. Claro, él está argumentando que lo que dice Fray Pedro es un indio retórico. O sea, que es un indio que la descripción que él da no es la real, sino que es su punto de vista, ¿sí? Sino lo que para él es. Pero eso no es una realidad aprendida por la experiencia. O sea, que él no conoció a los indios, él solamente los vio así de lejos y dijo, uy, estos manes son unos caníbales, estas indias son feas, pero sin tener ningún conocimiento sobre su tradición, sobre su forma de ser, o su forma de actuar, su forma de pensar, ¿sí? Él no tenía experiencia con eso, él solamente escribió lo que él veía, sin tener ninguna experiencia con los indios, ¿ok? Entonces, y otra cosa interesante, y es que estas imágenes que él describe están pues influenciadas por el cristianismo y los imaginarios bíblicos. ¿Listo? Que claro, la iglesia, los españoles, pues fueron los que promovieron el cristianismo y obviamente que ellos tienen los mandamientos, tienen las reglas, tienen estas creencias que pues, claro, si tú no eres cristiano, tú dices, uy, estos están locos. Bien. Entonces, pero si tú eres cristiano y ves que están haciendo algo que va en contra de tu religión, para ti va a ser totalmente extraño, así como en el caso de Fray Pedro, que en su religión no se permite matar, no se permite comer carne humana. Entonces, cuando vino aquí a América, dijo, uy, estos manes son unos locos, son unos caníbales. Porque, claro, es otra creencia, otras costumbres, pero pues eh, él escribió eso. Bien. Entonces, claro. Ahora terminemos. Dice. En el indio recaen las descripciones de los vicios físicos y morales de toda la extensión natural. Para reafirmar sus posiciones, Aguador presenta una naturaleza tan salvaje como sus habitantes. Vale. Entonces, fíjense lo que dice, cómo termina. Dice que en el indio recae todo lo malo, todos los vicios físicos y morales recaen sobre el indio, según Fray Pedro. Por eso es que no puede ser tomado como la realidad de lo que pasaba en ese tiempo. Porque Fray Pedro solamente está dando su punto de vista. Y obviamente con sus sesgos, con sus creencias, que son totalmente diferentes, pero ajá, así fue como lo escribió. ¿Vale? Ah, qué bonita Valentina. Perfecto. Y bueno, chicos, ya, ese fue el texto. Ese fue el texto. Entonces, sentido global, yo les voy a ayudar con esto, ¿ok? Para ver si tengo práctica. A ver, voy a hacer el sentido global sin ver. Para los que son nuevos, el sentido global hace referencia a todas las ideas principales del texto. O sea, que tú seas capaz de resumir o decir qué fue lo que entendiste. Cuando te dicen qué entendiste en el texto, uy, ya me dio hambre, viendo a Valentina ya me dio hambre. Así no me puedo concentrar, Valentina. No, mentira. Entonces, chiquito el texto. Claro, y por eso fue que lo leímos así. Cuando los textos son así de largos y que tienen tantas ideas, ahí es cuando es más conveniente leer como lo acabo de hacer yo, que iba leyendo e iba analizando cada parte o cada párrafo o cada cierto tiempo. ¿Listo? Es justamente por eso, porque si tú te pones a leer todo esto de una, así como siempre nos han enseñado a leer todo así de una, de corrido, lo más probable es que al final digas, no entendí nada. ¿Sí? No entendí nada, pues porque hay mucha información, hay muchas ideas y obviamente que no se te van a quedar todas de un solo. Solo entendí que los indios comían carne. Ok.
Entonces, sí, lo que pasa es que cuando uno lee esto, es como tener un paquete de galletas de soda. Bien, yo creo que la mayoría los conoce. Estas galletas que son, bueno, ustedes la conocen, las galletas de soda. Si nosotros leemos todo así de una, es como tragarse de una un paquete completo de sodas, así sin gaseosa, en seco. Obviamente que te vas a atragantar y no vas a disfrutar ninguna sola galleta. Pero cuando uno va leyendo así por partes, analizando lo que uno va leyendo, así es como, pues, como comerse las galletas con juguito, con gaseosa, una por una, con su avena, su pitillo, así como dicen. Rico con harina, sí, exacto, Diego. Entonces, por eso que así es como yo les recomiendo leer. Ir leyendo y cada cierto punto, cada cierto tiempo detenerse para analizar lo que acabas de leer. Bien, entonces, dependiendo del texto, ustedes pueden ir leyendo de pronto párrafo por párrafo o punto por punto. En este caso, este texto no era, bueno, no era exageradamente complicado de entender, entonces lo pudimos ir leyendo párrafo por párrafo. Pero cuando son este tipo de textos como filosóficos, donde las ideas son bien enredadas, ahí es más conveniente ir leyendo, por ejemplo, punto por punto, o de pronto cada dos puntos, por poner ese ejemplo. ¿Ok? Ah, bueno, fíjense, aquí ya Ángel hizo el sentido global. Bueno, ok. Dice, yo entendí que esa crónica, él mientras los hispanos hablantes conquistaban el Nuevo Mundo, América, él describía cada una de las diferencias y las costumbres de la cultura específicas, o eso creo que es ese punto. Sí, exactamente, Ángel, eso tiene que ver. Bien, exactamente. Entonces, bueno, el sentido global de ese texto, o sea, lo que significa de forma general, es que presentan el punto de vista de Fray Pedro, que era un colonizador que describía los hechos según su punto de vista. Pero luego dicen que eso no puede ser tomado como la verdad absoluta. ¿Ok? Eso que dice Fray Pedro no puede ser la verdad absoluta. Esto de que las indias eran feas, de que eran caníbales, eso no puede ser tomado como la realidad porque, claro, Fray Pedro traía consigo muchos sesgos debido a sus creencias bíblicas y por eso no puede ser tomado como la realidad. ¿Ok? Eso es lo que significa el texto. Bien. Describe las costumbres de ellos como prejuicios junto a la cultura de él. Exactamente, ¿sí? O sea, hacía la comparación, de nuevo, porque era cristiano y tenía pues esas costumbres y por eso veía a los indios súper mal, ¿sí? Como lo peor. Es como, imagínense una monjita, ¿sí? Súper religiosa, así súper creyente, entrando a una discoteca de esas bien eh, bueno, así bien sabe, bien excesiva, de ahí se ve de todo. Obviamente que eso para ella, como es totalmente alejado de sus creencias, ella va a ver eso como súper mal, ¿ok? Va a ver eso súper pecado, todo eso, ya ustedes saben. Bien, eso es más o menos lo que pasó con Fray Pedro. Llegar con todo este tipo de creencias a un nuevo mundo, obviamente que lo iba a describir mal. Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, fíjense que otra habilidad que es muy buena que ustedes desarrollen es esto de relacionar las cosas. Por ejemplo, yo relaciono eso con una monjita llegando a una discoteca. Bien, obviamente que va a ver todo eso súper mal. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra habilidad. Si uno lo puede relacionar con otra cosa, ya se vuelve mucho más entendible. Ok. Entonces, voy a seguir comiendo mi helado. Ok, perfecto, vale. Entonces, como para hacer el ejercicio, les pregunto yo, con qué otra cosa relacionan este texto? Como para que lo practiquen. ¿Ok? ¿Con qué otra? Por ejemplo, yo lo relacioné con Hitler, lo relacioné con el ejemplo que les acabo de dar de la monjita.
¿Con qué otra cosa se puede relacionar? ¿Qué opinan ustedes? Con un individuo de la tercera edad entrando a un gym. Hmm, ok, sí, pues de pronto. Bueno, no sé. Hmm, yo pues llegué para segundo párrafo, entonces no sé. Ah, ok. Hmm, listo. ¿Con qué otro lo podemos relacionar? A ver qué se me ocurre. O un obeso entrando a una sala de modelaje o a una pasarela. Mm, no, yo creo que sería al revés. ¿Listo? Yo creo que sería mejor, quedaría mejor al revés. O sea, una chica fitness, una chica de estos supermodelo, que va al gimnasio todos los días, que se alimenta bien, que no come de más, que no tiene ni un kilito de más, entrando, pues, no sé, a un lugar en donde solamente hay comida chatarra, donde nadie va al gimnasio, donde nadie se preocupa por eso. Obviamente que ella va a ver eso bastante feo. Listo, ella va a decir, hombre, amiga, pero cuídate, come bien, ve al gimnasio. Entonces, eso es lo que yo creo que quedaría mejor al revés. Ahí se nota mejor como la diferencia. Un atleta tomando Coca-Cola, sí, exactamente. Entonces, bueno, esos son esos sesgos. Dame la mensualidad y me voy. Sí. Entonces, listo. Ahora sí vamos con las preguntas. Ya luego de hacer todo este proceso del sentido global, de haber entendido todo, ahora sí, las preguntas. A ver cómo nos va. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la postura de Jaime Borja? Entonces, claro, toca recordar que Jaime Borja era el que decía que Fray Pedro no es una fuente confiable para describir el mundo de los indios, ¿vale? Lo bueno de hacer el sentido global es que se memorizan mejor las ideas. Lo bueno de ir leyendo así parte por parte es que se le memorizan más las cosas a uno y no toca volver a leer una y otra vez. Entonces, bueno, yo pues me acuerdo bien y Jaime Borja era el que decía que Fray Pedro no puede ser tomado como una fuente para entender lo que realmente pensaban, hacían los indios. Porque Fray Pedro tenía muchos sesgos por parte de sus creencias bíblicas y todo eso. Entonces dice, es compatible. Compatible quiere decir como que está de acuerdo. ¿Listo? Por ejemplo, yo soy compatible con las ideas de Barack Obama. Yo soy compatible con las ideas de mis padres. O sea, quiere decir que estoy de acuerdo, que pienso que tiene la razón, que pienso que sí, que es buena idea. Eso quiere decir compatible, que está de acuerdo. Entonces dice la A, los historiadores y antropólogos pueden encontrar en las descripciones de la crónica de Aguado una fuente valiosa para conocer las costumbres y estructura social de los indios del siglo XVI. ¿Qué opinan de eso, chicos? ¿La descartamos o la dejamos? Ok, listo. Entonces, descartada, claro que sí. Dice, una fuente valiosa para conocer las costumbres, ¿no? Al revés. Él decía que no es una fuente confiable, o sea, que es una fuente que no sirve para conocer las costumbres de lo que realmente hacían los indios. Entonces, súper descartada. Muy bien. Dice la B. Las crónicas de Aguado no pueden tener el carácter científico que algunos historiadores le han atribuido, pues son parte de una tradición textual en la que la retórica y los modelos literarios de la época determinan la manera en que se escribía la historia. ¿Qué opinan? ¿La dejamos o la descartamos? Sí, esto está interesante. Se deja. Podría ser, pero leer de descartar las demás.
Muy bien, entonces la dejamos, no la vamos a descartar. Leamos las que vienen. Dice, la C. Fray Pedro de Aguado era un observador atento de las culturas indígenas y de su entorno natural, lo que permitía reconocer hasta qué punto la naturaleza podía influir en la vida de los seres humanos. Hmm, ¿Se descarta o se deja? Claro, esto se descarta. Dice, era un observador atento a las culturas indígenas. Esto claro que no era atento. Él solamente miraba ahí de reojo y ya decía que eran carniceros, decía que las indias eran feas, decía que eran desordenados, que no tenían ninguna estructura, ni siquiera tenían cacique, hacían lo que se les daba la gana. Entonces, claro que no era atento. Y obviamente eso de la naturaleza no tiene nada que ver con lo que dice Fray Pedro. Entonces sí, descartada la C. Dice la D. En el momento de establecer los hechos que componen un proceso histórico, se debe considerar únicamente la información aprendida por la experiencia y las fuentes textuales deben descartarse. Hmm. ¿Qué opinan de esto, chicos? De la D. Me confundí, dice Diego. Claro, sí. Hmm. Creo que la D y la B chocan un poquito. Vale, aquí hay algo interesante. Aquí es donde uno dice, uy, está entre la A y la D. Bueno, perdón, entre la B y la D. Entonces, cuando ustedes tengan este problema, hay que dar argumentos. Por eso es que si tú dices, no, yo creo que es la B, pero sin saber realmente por qué, puedes estar cometiendo un error. Te puede salir mal porque tú dices, bueno, yo creo que es esta. No sé por qué, pero creo que es esa. Entonces, para evitar eso, hay que tener argumentos. Bien, seguirse muy bien de lo que dice el texto para poder descartarla o validarla con argumentos. ¿Listo? Que el mismo texto nos diga si es o no es. A ver, dice Alejandro, creo que es la B porque pues lo que dice lo que alcancé a estar del texto es la opción que está más apegada. Vale, me inclino más por la B porque la D dice que se considera información aprendida, pero él no aprendió nada de los indígenas, solo insinuó y juzgó. Listo. Es que el man estaba hablando y criticando al otro, por eso es la B. Ok, dale, interesante ese argumento de Esteban. Entonces, bueno, claro, en este caso, la D dice que la D puede ser, chicos. Bien, la D puede ser. Dice, en un momento de establecer los hechos que componen el proceso histórico, se debe considerar únicamente la información aprendida por la experiencia. Eso puede ser cierto. Pero el único problema que tiene la D es que Jaime Borja no habla de eso. Bien. ¿Por qué no me convence? Porque él no habla de eso. ¿Ok? Él no dice de que las únicas fuentes confiables son las aprendidas por las experiencias. Él nunca lo dice. Él nunca lo dice en el texto, de que la única fuente confiable es la experiencia. Entonces, si no me creen, pues, obviamente, aquí lo dice, en el texto dice que eh, surge de la realidad textual y no de una realidad aprendida por la experiencia. Aquí es donde se complica, porque de pronto dicen, ah, mira, él dice de la experiencia. La D dice también de la experiencia, es la D, porque lo dice el texto. Porque el texto dice experiencia y aquí también dice experiencia, pues esa es. Pero no, listo, toca leer bastante bien. Este Jaime Borja no dice que la experiencia es la única fuente confiable. Él solamente le hace esa crítica. Él critica de que las descripciones que da Fray Pedro no están basadas en la experiencia. Pero eso no quiere decir que la experiencia sea la única fuente confiable, pues, para describir un hecho histórico. Entonces, claro, es la B, porque eso es lo que él dice.
¿Listo? Jaime Borja lo que quiere dar es una crítica, exactamente, como decía Esteban. Bien. Jaime Borja estaba criticando de que lo que describía Fray Pedro no puede ser tomado como la realidad, como muchos historiadores lo han hecho. Bien, porque mucho de lo que él dice está influenciado eh, por la retórica, o sea, por las creencias de la época, y no por lo que realmente sucedía. Bien. Eso es lo que se llama ser fiel al texto, porque al aplicarlo en esta vida real no hay mejor cosa que las experiencias vividas. Exactamente, Diego, sí. Eso pues es cierto. De pronto para ti no, para mí lo único que es confiable es la experiencia. Si tú no tienes experiencia en eso, no es confiable. Y sí, ese es tu punto de vista. Pero les recuerdo, a IFE no le importa su punto de vista. A IFE no le importa si tú crees que la experiencia es lo más importante. Al IFE solamente le importa que sea fiel al texto. Entonces, siempre deben tener en cuenta eso, chicos. Porque fíjense, la de dice, es la única información, bueno, que la experiencia es la única información que es viable, que es confiable. Pero eso no lo dice el texto en ningún momento. Entonces, súper descartada por eso. ¿Sí? ¿Qué novela será esa? Bueno, ahí Andri está viendo novelas. Entonces, bueno, este, llegando Andri tardísimo, pero llegando. Ok, Andri, entonces, el pacto que habíamos llegado es que los que llegan tarde deben prender la cámara y, mm, y cantar una canción. Ese fue el pacto. Sí, de hecho, justo antes de que entraras estábamos hablando de eso, de que los que llegan tarde tienen una penitencia. Sí, ya, ni modo, Andri. Hoy no te tocaba, pero ajá, el patito. Bueno, entonces, claro, aquí respuesta correcta era la B. Bien. ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? Si les quedó claro, fíjense, era un texto más o menos larguito, pero cuando uno lee por partes, cuando uno obviamente entiende todo, responder se vuelve muy, muy fácil. Bien. Y bueno, otra cosa que también que cuando estaba dando las clases privadas me dijeron, profe, pero si uno va leyendo y va analizando así como lo hago yo, nos demoramos demasiado. Y sí, fíjense, llevamos, bueno, casi media hora en este solo texto. Y sí, es verdad, no, si nosotros vamos leyendo así nos demoramos más. Pero la idea es que ustedes se vuelvan expertos haciendo esto, de que cuando vayan a hacer la prueba real, ustedes sean expertos parafraseando, sacando un sentido global y no tengan que leer así por partes. Bien, porque claro, sí, alcancé a ver a Alejandra, encantadora como siempre. Entonces, bueno, esa es la idea. La idea es que ustedes se vuelvan, lo practiquen mucho, de tanto practicarlo, ni siquiera tengan que leer parte por parte. ¿Listo? Pero para empezar, para ir ganando comprensión lectora, este es el mejor ejercicio que tengo para ustedes. ¿Bien? Estoy pidiendo plata para salir. Ok. Entonces, pero obviamente, el día de la prueba real no se van a poner, que mira, profesor, el profesor que está cuidando, profe, venga acá, le voy a explicar cuáles se descartan porque así fue como a mí me enseñaron en mi pre pues. O al que está al lado, mira, te voy a hacer el resumen porque así fue como a mí me enseñaron. Obviamente que no. ¿Listo? La idea es que ustedes se entrenen esto, que lo practiquen mucho para que el día de la prueba real esto les fluya, sea mucho más fácil. Bien, listo. Entonces, bueno, yo creo que solamente... Ah, no. Aquí está otra pregunta.
Dice, ¿qué función cumple la cita de Aguado en el texto? Ok, o sea, ¿qué función cumple lo que? La descripción de Fray Pedro de Aguado, el colonizador. Ok, dice la A. Ilustrar el discurso característico del cronista y servir como ejemplo de lo expuesto en el tercer párrafo. Ok. ¿Qué opinan de eso? ¿Se descarta o se deja? Hmm, Se descarta, creo. Uy. Bueno, se las voy a volver a leer. Dice, ilustrar el discurso característico del cronista y servir como ejemplo de lo expuesto en el párrafo. Ok, la descartamos. Última palabra. O espera. Bueno, leamos la siguiente, ok. Leamos la siguiente. Claro, eso también es normal. Uno a veces en el IFES, uno no sabe si descartarla o validarla así de primerazo. Y eso es normal, ok. Entonces tampoco es malo si no saben, ok. Pueden seguir la otra y no. La cita, bueno, la cita era donde decía que las indias eran feas y que eran unos cavernícolas, unos caníbales, ¿vale? Dejarla en remoto, miremos las demás. Ok, listo, miremos las demás. Dice la B, presentar la tesis central del texto. Pues recoge y sintetiza las afirmaciones presentes en los párrafos primero y tercero. Hmm, ¿Qué opinan? ¿Se valida o se descarta? Ok. Claro, se descarta porque dice que sintetiza las afirmaciones presentes en los en el párrafo primero y tercero. Sintetizar quiere decir resumir, ¿ok? Como resumir lo que dice el primer párrafo y el tercero. Y eso obviamente que no, porque lo que decía la cita de Fray Pedro, lo único que dice es como la descripción que él le daba del mundo indígena, del mundo de América cuando llegó. En el primero y el tercer párrafo se dicen cosas totalmente diferentes. Entonces sí, se descarta, porque no resume nada, nada de lo que dice. Bien. Dice la C. Persuadir al lector para que adopte una postura contraria a la desarrollada en el tercer párrafo y presentar los argumentos pertinentes. ¿Qué opinan de eso? Se deja, se descarta, uy. ¿Qué opinan los demás? ¿Se deja o se descarta? Se descarta. Resuma el tercer párrafo. Ok, bueno, les ayudo para que lo recuerden. Dice, en el primer párrafo daban una introducción, ¿listo? De lo que hacía. Bueno, es que eso también es otra estrategia. Eso también puede ser útil, como resumir cada párrafo. En el primer párrafo daban una introducción, ¿listo? De quién era Fray Pedro. ¿Quién era él? Era un español que hizo unas crónicas y ya. Eso es lo que decía el primer párrafo. ¿Quién era Fray Pedro? En el segundo, dan la descripción de Fray Pedro. Les dan como cómo miraba él el mundo indígena. Entonces decía que eran carniceros, que las indias eran feas, que no tenían caciques, la tierra era áspera y estos indios es que todas sierras peladas. Bien, en el segundo párrafo dan esa descripción. Y la D, y el tercer párrafo dice, dan la crítica que da este Borja, Jaime Borja, de que esa descripción que da Fray Pedro no es una fuente confiable para saber lo que realmente pasaba pues en ese tiempo. ¿Okay?
Entonces, listo. Ahí está resumido cada uno. Yo creo que ahora sí queda más fácil responder esto. Entonces, la C, persuadir al lector con argumentos pertinentes. Claro que no, porque en la cita que da Fray Pedro no hay ningún argumento. ¿Okay? Un argumento es cuando tú dices, bueno, esta es mi idea y te voy a decir el por qué. Y Fray Pedro no da ningún argumento, solamente da una descripción, pero en ningún momento dice que estos indios son unos carniceros porque por esto y por esto otro. No, no da ni un solo argumento da. Entonces, la se queda súper descartada. En eso que dice Fray Pedro no hay ni un solo argumento. Bien. Solamente hay una descripción. Describir no es lo mismo que argumentar. Y bueno, dice la D. Presenta razones a favor de la postura del autor del texto, que es claramente opuesta a la del historiador Jaime Borja. ¿Qué opinan de eso? Está entre la D y la A. Ok. ¿Blanca o pálida? Ok. Entonces, bueno, chicos, dice, presenta razones a favor de la postura del autor del texto. Pero, ¿cuál es la postura del autor? ¿Listo? ¿Cuál es el autor? ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es la postura del autor? Hmm, No sé, pero me voy por la D. Entonces, fíjate, Diego, eso lo que estás haciendo es muy peligroso. Responder sin tener un argumento claro. Dice Alejandra, creo que es la D porque en el segundo párrafo Borja está en contra de alguien. Y no me acuerdo quién, pero ajá. Ok. Dice, presenta razones a favor de la postura del autor del texto. Pero chicos, aquí el autor en ningún momento da su postura. El autor no da ninguna postura. Todas las ideas que da, o sea, todas las ideas que da en el texto son de otras personas. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿quién es el autor? Claro, aquí no hay ningún autor, solamente están diciendo que están como exponiendo lo que decía Borja, lo están contrastando con lo que decía Fray Pedro, pero aquí no hay ningún autor. Bien. Y bueno, y si leen la fuente, dice Biblioteca de la Presidencia, Bogotá, cuatro volúmenes, Editorial La Ceja, Bogotá. Sí, aquí no hay ningún autor. ¿Listo? Aquí no hay ningún autor, aquí solamente están poniendo en contraste lo que decía Fray Pedro con la crítica que le hace Borja, pero aquí no hay ningún autor. ¿Ok? Quien escribió eso solamente está poniendo en contraste esas dos posturas. Bien. Lo que decía Fray Pedro con la crítica de, de Borja. Bien. Dice, creo que me inclino a la A porque según esos dos primeros textos y Borja toman ejemplo estos párrafos para describir y presentar su crítica o su punto de vista. Bien. Y chicos, dice, ilustrar el discurso característico del cronista. Sí, listo, porque ese párrafo sirve como un ejemplo de una crónica. De hecho, ahí lo dice. Dice, este, Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Dos puntos. Y te dicen eso. O sea que esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo Fray Pedro hacía sus crónicas, cómo escribía, cómo se refería a los indios, cómo él los ilustraba. Entonces, claro, es un ejemplo. Obviamente, aunque no te dicen, por ejemplo, como estamos acostumbrados, fíjense que para eso están los dos puntos. Los dos puntos son una forma de dar un ejemplo. Bien. Entonces, fíjense que otra forma de saber esa era fijándose de que aquí estos dos puntos.
Estos dos puntos, ahí te colocan el ejemplo de cómo Fray Pedro describía a los indios según su punto de vista. Entonces, claro, la respuesta sí era la A. Ilustra el discurso característico del cronista, o sea, cómo escribían los cronistas, y también como ejemplo de los puestos en el tercer párrafo. Porque en el tercer párrafo es donde se da la crítica de Borja. Borja dice que eso que dice Fray Pedro no puede ser tomado como la realidad, porque está llena de sesgos cognitivos, de sesgos de afirmación, de un montón de sesgos, y también por sus creencias. Entonces, claro, la respuesta correcta sí era la A. Bien. Entonces, listo, chicos. Fíjense que es la importancia de haber entendido cada, cada texto, cada párrafo, cada idea y ser capaces de identificar las ideas principales de cada texto, de cada párrafo. ¿Listo? Sí, era la A. Claro. Entonces, sí. Esa es otra estrategia. De pronto, uno a veces no sabe si descartarla o no porque de pronto tiene sentido o no la entendemos a la primera. Bueno, en ese caso, vean las demás para ver cuáles se descartan y así queda más fácil responder. Bañarse con tío Nacho. Ok, ¿listo? ¿Alguna duda, chicos, antes de pasar al siguiente texto? Yo dije que la dejáramos en remojo. Menos mal. Ok. Sí, esa es una muy buena idea. Y sí, y pasa mucho en el ICFES. Lo más importante es que ustedes tengan argumentos para descartar o para validar. Si no tienen argumentos, es mejor que los busquen, porque si no, pueden estar marcando la que no es y no se van a dar cuenta si están bien o mal. ¿Listo? De hecho, eso es lo malo del ICFES, de que, o sea, la dificultad del ICFES radica en que sus opciones son muy parecidas. ¿Listo? Como que cada opción parece que son verdaderas, pero si tú no leíste muy bien, no te puedes dar cuenta. Esa es la dificultad del ICFES, de que las opciones parece que son, pero no son. Entonces, si uno no tiene un buen argumento para descartarla o para validarla, se complica, pero demasiado. Bien. Bueno, hay otra cosa que quería hacer con ustedes. Mm, hmm. Bueno, y otro texto interesante. Ah, por cierto, este es el simulacro el último simulacro que les mandé, entonces ahí les sirve para adelantarlo. Bien. Quería leer con ustedes esta infografía, que yo no la he leído, yo no la he leído, pero parece interesante, ¿ok? Esta infografía. Porque claro, también hay que prepararse bien para leer este tipo de textos que se conocen como discontinuos. Los textos discontinuos son infografías, imágenes, caricaturas, y al IFE le gusta mucho preguntar por eso. Entonces, es importante que le presten atención a esta parte de lectura crítica, porque va a aparecer sí o sí. Al IFE siempre le gusta preguntar este tipo de cosas, caricaturas, este tipo de infografías. Es muy importante saber leerlas y analizarlas. Entonces, bueno, adelante, hagámoslo. Entonces dice, ¿cómo no, entre paréntesis no, lee la gente online? Mi mundo gadget. Ok, entonces dice, ya leyendo el texto ya uno pues se hace una imagen de para dónde va el texto. ¿Listo? ¿De qué se trata? Esto se trata de cómo la gente no lee. Entonces, por alguna razón lo colocan ahí entre paréntesis. Bien. Y por cierto, bueno, les pregunto, bueno, así como para ver qué opinan ustedes. ¿Por qué creen que se coloca así entre paréntesis? Hmm, está interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué lo colocan entre paréntesis o por qué no lo colocaron así normal? ¿Qué se les ocurre? Hmm, para que no te equivoques.
porque es como un sarcasmo, como una sátira, pues. Sí, sí, eso que dice Alejandra, sí, tiene que ver con eso. Me parece que eso es. Hmm, a ver, para que no te equivoques. Ok, Diego dice que es como para hacerle énfasis, ¿verdad? Como para que quede claro que es como no lee la gente. Ok, también puede ser. Bien. Porque son cosas que con decirlo la gente no lo hace, pero es una forma de insinuarlo. Como cuando usted resalta, sí, puede ser, Diego. Eso que dice Ángel también es interesante. Son cosas que con decirlo la gente no hace, pero es una forma de insinuarlo. Sí, sí, eso me parece que tiene sentido. Sí, es como decir sarcásticamente que yo leo, ¿bien? ¿Sabes? Como decir que yo leo mucho, pero leo como no debería ser. ¿Listo? Como haciendo ese sarcasmo, sí, tiene que ver con eso. Se lee mucho online, pero no con calidad. Exactamente, Sofi, también. Sí, me parece que también tiene que ver con eso. Ok, sigamos leyendo entonces. O sea, ese tipo de cosas que ustedes se detengan a mirar ese tipo de detalles es muy importante para el ICFES. Porque lo que pasa con el ICFES es que mucha gente lee a la carrera, pues porque no están acostumbrados o por la presión del tiempo, por el miedo. Claro, cuando te dicen que tu futuro está en tus manos, ¿sabes? Ese Samu se asusta, ¿verdad? Cuando te dicen que el futuro está en tus manos. Entonces, claro, por ese miedo uno lee, en el ICFES uno lee como un carro loco. Sí, muy, pero muy, pues muy superficialmente, para ahorrar tiempo, creyendo que así se ahorra tiempo. Pero por estar con ese afán, no le prestamos atención a ciertos detalles como ese. ¿Por qué será que está entre paréntesis? ¿Por qué no lo colocaron normal? Entonces, es importante que se acostumbren a ser muy detallistas. ¿Listo? Así como Samu, que se da cuenta de todo. Entonces, esa es una habilidad muy importante, chicos. Que sean capaces de ver detalles. Porque seguramente el IFE les pregunta sobre eso. Esos son los detalles que la gente omite y se equivoca. Bien. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Dice aquí la Lupita, 2.6 segundos. La cantidad de tiempo que pasará escaneando mi página. Ok, 2.6 segundos es lo que uno se demora escaneando mi página. O sea, escanear, para los que no saben, es leer así súper rápido, así como leer de reojo. Eso significa escanear, como leer así, así como cuando estás buscando una tarea y solamente escaneas buscando lo que te sirve. Bueno, eso es lo que se demora. 2.6 segundos escaneando. O sea, como mirando ahí de reojo qué es lo que dice. Luego dice, 38% es la cantidad de usuarios que sale de una página antes de leer una sola palabra. Uy, entonces fíjense, el 38% sale de la página sin siquiera leer nada. Interesante el dato. Luego dice, 50% la cantidad de contenido que leerán, escanearán los lectores que se han quedado. O sea que los que se quedan, los que no se salen de una, no le solamente escanean el 50% del contenido. O sea que la mitad no lo lees, lo escaneas. O sea que la mitad de lo que está en una página lo lees así de reojo. ¿Vale? Luego dice, 20% la cantidad de palabras que se lee de media en un artículo. Uy. O sea que el 20% de las palabras son las que se leen. Interesante, ¿no? En un artículo. Solamente el 20% se lee, o sea, lee bien. Y luego dice,
5%, la cantidad de personas que abandonan una página antes de mover el cursor. Ok, es el 5% abandona una página sin siquiera mover el ratón. O sea, sin siquiera bajar, solamente entraron y de una se salen. Ok. Y dice, 100% la cantidad de imágenes visibles que un usuario verá antes de abandonar una página. Entonces, miren, el 100% de imágenes, esas sí las vemos antes de abandonar una página. O sea que le prestamos más atención a las imágenes que a las letras. Ok. No me preguntan cómo obtuvieron esos datos, ¿acaso ven lo que uno hace? No, es que estos son datos. ¿Listo? Las páginas tienen esta, cuando uno crea una página, uno tiene información de todo eso. ¿Cuántas personas ven el contenido? ¿Cuántos clics? Todo eso, los que hacen las páginas tienen todos esos datos. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, aquí en YouTube, voy a hacer el ejemplo con mi canal. A ver, aquí en YouTube Studio. Aquí aparecen todas esas estadísticas. A ver, como para que vean el ejemplo. Aquí, estadísticas. Dice, vistazo general, fíjense. Tu canal ha conseguido 1000 visualizaciones en los últimos 28 días. Dice, tiempo de visualización, 21.2 horas. O sea, que en este mes me han visto 21 horas. O sea, sumando todo lo que me han visto. El número de suscriptores. A ver qué dice. Cobertura. Interacciones, porcentaje de clics de las impresiones. Fíjense, estoy bajando. A ver qué más. Interacción. Dice, duración media de una visualización. 1 minuto. O sea que las personas que entran a mi canal, o que entran a algún video mío, en promedio solamente duran 1 minuto. Entonces, todos esos datos, así, todos esos datos los da. ¿Ok? Y Google, pues, es mucho más salvaje con esos datos. ¿Listo? Google, que es como Google, Facebook, todos esos datos nos los tienen súper rastreados. Entonces, sí, eso no es nada del otro mundo. Ya la gente no se sorprende por eso. Ya la gente ni siquiera se sorprende porque el celular lo escucha a uno. Entonces, sí, ya son cosas que se han normalizado de que las empresas nos tengan todos nuestros datos. Porque sí, ya es como normal. Ok. Entonces luego dice, nota, las imágenes visibles son aquellas que forman parte del cuerpo del texto, no las imágenes de galerías. Ah, ok. Miren, las imágenes visibles forman parte del cuerpo del texto. O sea, cuando uno ve una página, aparecen algunas imágenes. Bueno, esas son como las imágenes visibles a las que se hace referencia. Vale. Diego. Ok. Ahora dice, está claro, la gente prefiere dedicar su tiempo a ver fotos de gatos adorables a leer artículos de verdad. Pues sí, tiene toda la razón. De hecho, yo solamente tengo Facebook, es para ver gaticos y para más nada. Pues sí, las cosas como son. Y ahí están los datos que lo confirman. ¿Listo? Triste realidad. Pues sí, nada que hacer. Y claro, esto es como, por eso es que a esto de los TikToks, los shorts, todos estos videos se han vuelto tan populares, justamente porque ya la gente no quiere leer de verdad, la gente quiere son imágenes, la gente quiere es ver porque claro, eso su cerebro lo, lo promueve más, porque nuestros cerebros capta mejor las imágenes que la lectura, porque la lectura requiere de cierto esfuerzo, leer críticamente requiere de un esfuerzo bastante, pues, un esfuerzo mental grande y por eso el cerebro no le gusta.
El cerebro prefiere lo fácil, que son las imágenes, o sea, los TikToks, los videos de gatitos lindos, y así es todo más fácil. Bien. O leer artículos que sean bien interesantes. Claro. La gente prefiere entretenimiento, cómico, romántico, reflexivo y más. Entonces, bueno, esa es la conclusión a la que llegan. O sea, de que la gente prefiere más leer imágenes, aunque no sean de ningún. O sea, la reflexión es esta, de que la gente prefiere leer cosas, bueno, ver cosas que, aunque no les produzcan nada, aunque no tengan ningún valor de conocimiento, aunque no les permita ser mejores ni nada, la gente prefiere ver eso a leer de verdad, a hacer un esfuerzo mental, a aprender cosas nuevas. Porque claro, es más fácil ver imágenes. Eso es lo que quiere decir. Esa es la conclusión. Bien. Y bueno, eso es. Ahora vamos con la pregunta. Dice entonces, según la infografía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Chicos, siempre, por lo que más quieran, cuando les aparezca que es cuál es falsa, subrayelo. Bien, háganle un círculo, háganle algún dibujito, háganlo lo que quiera para que no se les olvide que es la falsa. Porque eso pasa mucho, que vamos a buscar la respuesta correcta y buscamos en la afirmación verdadera, porque estamos acostumbrados a que lo verdadero es lo correcto, pero no necesariamente. Si el IFES te pregunta por la falsa, pues tienes que buscar la falsa, ¿ok? Entonces, es muy importante eso, que no se dejen confundir, porque si ustedes se ponen a leer así como locos, van a omitir eso, van a omitir que están buscando la falsa, no la verdadera. Entonces, sí, el IFE es súper cochino porque sabe que la mayoría de estudiantes se vuela eso, se vuela el falso. No lo leen por estar leyéndolo a lo loco. Entonces, bueno, buscamos la afirmación falsa. Dice la A, los artículos en Internet deberían ser más largos para adecuarse a los hábitos de los usuarios. Hmm, ¿Qué opinan de eso? ¿Se descarta o se deja? La A. Hmm, Bueno, dicen que se deja. Pensé que decía realmente, dice raramente. Ok. Hmm. Es la A, ya que además las respuestas son reales, pues fue lo que vimos inicialmente. Ok, bueno, ya están diciendo que es la A, pero igual leamos todas. Ya saben, por más seguro que estén de que es la A, nunca vayan a cometer ese error de que, bueno, es la A, ya, siguiente. Nunca vayan a cometer ese error, ¿ok? Aunque estén seguros que es la A, aunque tengan un argumento bueno, léanlas todas. Dice la B. La mayoría de los usuarios de Internet prefieren ver fotografías e imágenes a leer texto. Pues esto es verdadero. Esto es verdadero. Esa justamente fue lo último que dijimos. Entonces, descartada, porque estamos buscando es lo falso. Dice la C. Los usuarios de Internet raramente leen todo el contenido de una página. Eso es verdadero. Eso es lo que decía. ¿Listo? Porque dice que mucha gente se sale o mucha gente solamente escanea y mucha gente también se sale antes de sin siquiera mover. Y la mayoría, el 100%, solamente lee imágenes. No leen todo el contenido, sino las imágenes. Entonces, esto es verdadero. Raramente alguien lee todo, porque la mayoría de casos solamente o leen solamente las imágenes o se van sin siquiera leer algo. Entonces, la C se descarta, porque es algo verdadero. Dice la D, más de un tercio de los usuarios salen de una página sin haberla leído. Más de un tercio de los usuarios salen de una página sin haberla leído. Ok.
Un tercio. Bueno, un tercio viene siendo menos que la mitad. Bien. Más de un tercio. Sale de una página sin haberla leído. Pero no. Dice, miren lo que dice. Dice 38% es la cantidad de usuarios que sale de una página antes de leer una sola palabra. Entonces sí, entonces es verdadera. ¿Listo? Porque un tercio viene siendo mm, un tercio viene siendo poco menos de la mitad. ¿Listo? Y sí, aquí dice, el 38% lee. Entonces, claro, bien. La mayor, entonces, más de un tercio de los usuarios salen de la página sin haberla leído. Sí, exactamente. Porque aquí está como el 38%. ¿Listo? Eso es más de un tercio. Bien. Sí, un tercio, sí, es 33 sí, sí, bueno, sería, pero eso es periódico, pero sí, un tercio es, viene siendo 33% más o menos, ¿ok? 33%. Y aquí dice que es 38, entonces sí, es verdadero, más de un tercio, o sea, más del 33% sale de una página sin haberla leído. Entonces, como es verdadero, se descarta y queda la A. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente. Dice la siguiente. La palabra no en el título de la infografía está entre paréntesis porque, bueno, justamente lo que habíamos leído, lo primero que les había dicho. Fíjense que aquí se los preguntan. Entonces, bueno, intentémoslo. A ver cuál se acerca. Dice, algunos usuarios en Internet sí leen bien las páginas. Hmm, ¿Qué opinan de eso, chicos? ¿Se descarta o se deja? La A. Algunos de Internet sí leen la página. Claro, sí, se descarta porque dice es cómo no lee la gente online. No menciona de que hay gente que sí lea bien. No hay nada como, no dice nada sobre los que sí leen bien. Dice la B, el énfasis de los paréntesis suprime la negación. O sea, que los paréntesis anulan el no. Y eso es falso, ¿verdad? Eso es falso. Esos paréntesis no anulan la negación, no la suprimen. Yo creo que al contrario, la realzan, como que le dan más énfasis al no. Entonces sí, descartada la B. Dice la C. La palabra no carece de importancia y se puede oprimir, omitir. Se puede omitir. ¿Vale? Descartada también. ¿Sí? Al contrario, la palabra no es lo más importante porque todo el texto se trata sobre eso. Se trata sobre cómo no lee la gente. ¿Listo? Y te dan los hechos de que la gente no lee. Bien. Pero por qué se omitiría si de eso se trata? Exactamente, Ángel. De eso se trata el texto. Entonces, esa palabra no no se puede omitir, porque de eso se trata, tal cual. Y bueno, la D es un juego de palabras para resaltar que no se lee online. Sí, exactamente. Cuando te colocan esos paréntesis, uno dice, uy, esto es importante. O sea, me van a hablar sobre cómo no se lee. Entonces, al contrario, no se suprime, sino que se le da más importancia al no por los paréntesis. Bien, perfecto. Es la de exactamente. La de dedo, sí, la de dado, ok, sí. La de que ni dándolo todo, tu cruz te va a querer. Bueno, la 59, ya la última. Dice, ¿cuál es la conclusión de la infografía?
Ah, pues bueno, ya queda fácil porque ya nosotros analizamos eso. Ya nosotros analizamos la conclusión. Esa es la ventaja de ir leyendo así, parte por parte, o de ir leyendo e ir analizando de inmediatamente. Porque cuando te pregunten, ya tú habrás pasado por eso. Ya tú has leído la conclusión, ya la analizaste, entonces no te toca volver a analizarla. Esa es la ventaja de leer así como lo acabo de hacer yo. Entonces dice a mayor cantidad de texto en la página, menor cantidad de visitas. ¿Qué opinan de esa? Hmm, Descartada. Pero si de eso se trata el texto, Alejandra. El texto se trata de que la gente no lee. Entonces, en conclusión, entre más texto, menos visitas. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que la va a descartar? De eso, de eso se trata el texto, pero no la conclusión. Exactamente, Esteban. Eso puede ser cierto. Esa puede ser una conclusión acertada. De que entre más texto, menos cantidad de visitas. Listo, imagínense, como que uno entra a una página y dice, no, mucho texto, me voy. Así ni rubios. Entonces, esa puede ser una conclusión, pero no es la que nos da el texto. Entonces, muy bien, toca ser 100% fiel al texto, siempre. Entonces, claro, se descarta la A. La B, las personas prefieren leer sobre papel que sobre una pantalla. Hmm, Esto también se descarta, de hecho, ni siquiera se trata de eso. El texto ni siquiera se trata sobre las diferencias entre leer en digital y leer en físico. No tiene nada que ver con el texto y mucho menos con la conclusión. Dice la C, en Internet la gente prefiere ver fotografías que leer. Pues sí, ya nosotros lo habíamos analizado, ya lo habíamos concluido, ya habíamos dicho que es justamente eso, que es mucho más fácil para el cerebro asimilar imágenes que leer, que leer cosas y aprender realmente. Bien. Esa es la más fiel al texto. Ok, eso parece. Y bueno, dice la D, la gente tiene poco tiempo para leer en línea. Eso puede ser cierto. La gente lee poco porque no tiene tiempo, pero el texto no habla de eso. Bien, no tiene nada que ver con el texto. Si el texto no lo dice, ya, no puede ser. ¿Ok? Es real. Ok. Entonces sí, es la C. Fíjense que muy fácil. Pero de nuevo, para evitar conclusiones deben analizar cada parte del texto. ¿Listo? Si uno se pone a leer así todo de corrido sin detenerse a analizar nada, lo más probable es que tengan problemas. Lo más probable es que no hayan comprendido todo el texto y mucho menos puedan responder bien. Ok. Entonces, bueno, chicos, ¿alguna pregunta antes de pasar al Kahoot? Entonces, ya con eso terminamos. Entonces, obviamente, nos demoramos bastante porque leemos así como vamos leyendo y vamos analizando, nos demoramos, pero entendimos absolutamente todo. Y entre ustedes más practiquen ese ejercicio, más rápido van a ser, ¿ok? Más ágiles. Porque, por ejemplo, yo cuando voy a leer, yo no me demoro tanto. Yo leo y de una entiendo, pero porque ya yo tengo mucha experiencia, porque ya he leído mucho y pues analizo rápido las cosas por la práctica que tengo. Entonces, eso es lo que yo quiero para ustedes, que de tanto leer, de tanto practicar, esto sea muy fácil para ustedes. Se vuelve un proceso natural. Eso es lo que yo quiero. Es lo que les va a servir para la prueba y pues